El presidente Juan Manuel Santos había asegurado su supuesta intención de restringir la entrada de productos cuya venta afecte la economía de los campesinos colombianos. Sin embargo, la realidad es otra. En la próxima parte conoceremos cómo la economía colombiana se ve afectada por los tratados de libre comercio y las políticas neoliberales que han aplicado los gobiernos de turno. Además, daremos cuenta de los sectores que se han sumado a este paro nacional. Estamos de regreso en Realidades. Seguiremos usando la movilización como forma de expresión popular. Mientras recorre las desoladas vías de Boyacá, Fabio recuerda que su pobreza se agravó con la llegada de alimentos de otros países. Hoy, con hambre y a punto de perder su tierra, dice que la protesta fue el único camino que le dejó el gobierno de Juan Manuel Santos. La baratía tan exagerada de la papa. Entonces no da los insumos, no le obra de mano, el campesino en lugar de ganar algo, lo pierde. Cada año entran a Colombia procedentes de Canadá y Holanda más de 150.000 toneladas de papa, lo que ha llevado a la quiebra a las más de 180.000 familias productoras del tubérculo. Nosotros estamos perdiendo nuestras fincas porque el gobierno no se nos está dejando trabajar porque está importando toda la clase de agricultura. Todo lo que es leche, papa, de todo. Y a ellos sí les están subsidiando para que entren y a nosotros dicen que no hay plata. De acuerdo con los campesinos, frente a la grave situación económica y social generada por los 11 tratados de libre comercio suscritos por Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos utiliza la violencia estatal que ha dejado hasta ahora más de 60 labriegos heridos y 80 detenidos. No es posible que nos maltraten así. Ustedes también tienen que tener piedad de nosotros. ¡Que vive el paro nacional agropecuario! Mientras el gobierno colombiano desestima la fuerza del paro nacional agrario, los voceros de la movilización anunciaron que ya son más de 150.000 los labriegos que están en las carreteras de todo el país. La papa se produce principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Son los pequeños productores con poco acceso a la tecnología y los recursos quienes cultivan el 85% de la producción del país. La cosecha de papa ha ido a la baja en los últimos tiempos por la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones con la papa importada. Veamos la situación de otros productos. Los departamentos Antioquia, Cesar, Córdoba y Cundinamarca son los principales productores de leche. El precio de compra del litro de leche ha caído en promedio entre 0.053 y 0.079 dólares, lo que tiene al borde de la quiebra a los productores que no están de acuerdo con las masivas importaciones de leche en polvo y el aumento exagerado de nutrientes y fertilizantes para los pastos. Quindío, Risaralda, Antioquia y Caldas son los departamentos en los cuales se produce la mayor cantidad de café. La industria cafetalera ha ido en declive desde el año 2008. La producción ha mermado de 8,6 millones a 7,7 millones de sacos en el 2012. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, confirmó que en el 2012 se importaron 1,03 millones de sacos de café, lo que equivale al 80% del café consumido en Colombia. El precio internacional del grano ha caído un 39% y el rubro ha perdido no solo participación en el mercado externo, sino en el nacional. El arroz se produce en los departamentos de Tolima, Meta, Casanare y Huila, que concentran 77% de la cosecha nacional. En 2011 la producción cayó a 2 millones de toneladas, un 10% menos que el año previo. En 2012, Colombia importó 160.000 toneladas de arroz provenientes de países de la Comunidad Andina y en el primer trimestre de este año se importaron 90.000 toneladas del grano. El cacao se produce en los departamentos de Santander, Huila, Nariño, Antioquia y Tolima. La producción de cacao ha ido en picada por la disminución del precio interno del grano y las excesivas importaciones, provocando que el valor del kilo bajara de 2.980 a 1.780 dólares. Por su parte, y para el año 2012, el precio del cacao disminuyó un 50%, lo que dejó pérdidas de 15.700 dólares a los productores cacaoteros. Otro rubro en crisis es el algodón. En Colombia se han reducido los espacios para el cultivo.
Pasó de tener más de 44.000 hectáreas de algodón en 2012 a solo 31.000 en 2013. Cabe destacar que fue uno de los productos más importantes del país. En 1977 comprendía 380.000 hectáreas y generó más de 480.000 empleos. Los cultivos extensivos de palma y la ganadería han acabado con el algodón. Por esta razón, los espacios destinados a su cultivo han disminuido. Los tratados de libre comercio han empeorado la situación ante el aumento de las importaciones. La crisis también se profundizó por la revaluación del dólar y la llegada del algodón transgénico, que pasó a controlar el mercado de las semillas, añadiendo altos costos y más deudas. Los algodoneros se ubican en los departamentos de La Guajira, El Cesar, Córdoba y Bolívar. Pero no solo los productores se sienten afectados. La situación es de tal magnitud que trabajadores de otras áreas, así como estudiantes y usuarios del sistema de salud, marcharon en unas 30 ciudades. Álvaro dejó su parcela para salir a protestar desde el asfalto. Él es uno de los 350.000 pequeños productores de leche en Colombia, quebrados por el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que inundó el mercado con producto de mala calidad a menor precio. Estamos pasando ahora porque es que nos están pagando a 400 pesos la botella de leche, imagine, con 400 pesos arriba uno. ¿Con 400 pesos qué hace? Uno nada, ¿sí o no? Nos están vulnerando nuestros derechos y estamos en las calles. Los pasos de los campesinos fueron acompañados por los trabajadores, quienes rechazaron las cifras del gobierno colombiano, que pone el desempleo menor al 10%, cuando la realidad muestra lo contrario. En su plan de desarrollo, el gobierno de Santos habló sobre 5 locomotoras de crecimiento. Nuevos sectores basados en la innovación, agricultura y desarrollo rural, vivienda y ciudades amables, desarrollo minero y expansión energética, infraestructura de transporte. En el documento publicado hace 3 años, se dice que el campo colombiano tiene la oportunidad de convertirse en una despensa productiva para el mundo, para lo cual el sector agropecuario deberá transformarse en un sector más competitivo, productivo e innovador. Sin embargo, 3 años después de publicar esta suerte de programa de gobierno, Juan Manuel Santos reconoce que desde hace 44 años no se realiza un censo agrícola en Colombia y a menos de un año de culminar su mandato, admite la desatención a ese sector. Parte de nuestro problema ha sido falta de política. Generalmente lo que hemos tenido son decisiones momentáneas, pañitos de agua tibia. Veamos cómo resolvemos este problema aquí o resolvemos este problema allá, pero la enfermedad crecía y continuaba. Y ahora nos llegó el momento de enfrentar esa crisis y solucionarla. Pasado ya 3 años del gobierno y las promesas siguen sin cumplirse. Mientras tanto, algunos deben resignarse ante la pérdida de familiares en el conflicto. Otros se mantienen en pie de lucha y elevan sus voces, clamando una verdadera respuesta del Ejecutivo Nacional. Las necesidades nuestras son que no hemos sido escuchados históricamente, que tenemos que estar en un campo que sufre todo el atraso de muchos años. El problema del campo colombiano tiene raíces estructurales. Los TLC agravaron una crisis que afecta a la sociedad entera. La población se viene sumando con su voz de protesta y la solidaridad se expresa en la calle. A estas manifestaciones se le suman las propuestas de una población que reclama soluciones inmediatas. Esto y más después de la pausa aquí en Realidades. Ya regresamos. Vistas las condiciones de desarrollo del sector agrícola colombiano, revisemos lo relacionado con la infraestructura vial que afecta transversalmente a la economía.
Demos cuenta de la situación de los mineros y estudiantes, sectores sumados al paro nacional. Estamos de regreso con Realidades. La sociedad tiene que ser escuchada y uno de los mecanismos para que nos escuchen son las protestas sociales, son los paros. De acuerdo con el diagnóstico hecho por el Ejecutivo Nacional, Colombia tiene una insuficiente red de vías de comunicación para el transporte de la producción nacional. Esta situación genera elevados precios en el traslado de la mercancía, que representarían entre el 25 y el 33% de los costos de producción. En este contexto, se hablaba de acelerar la ejecución de obras, así como mejorar el mantenimiento vial con la participación del capital privado. Pero una vez más, la promesa quedó en el papel. Informes de FEDesarrollo, Centro de Investigación Económico y Social Colombiano, aseguran que el país andino es uno de los más atrasados en materia de infraestructura vial. Además, dijeron que la ausencia de información estadística sobre la vialidad impide hacer un diagnóstico real y plantear las soluciones que el problema exige. FEDesarrollo dice que en materia de carreteras, el país está en un 30% debajo del nivel en que debería estar. En cuanto a la inversión, estiman que de aquí al año 2020, esta debería ser de $20 billones anuales, un 3,1% del Producto Interno Bruto, con lo cual Colombia pasaría de 13.000 kilómetros pavimentados a 44.000 kilómetros a finales de la década. Los transportistas también se sumaron a las protestas para exigir, entre otras cosas, la baja en los precios del combustible. Durante una década Roberto ha conducido este camión y también el futuro de su familia, hoy en riesgo, según él, por un gobierno que no ha sido capaz de ponerle freno a la injusticia social y que tampoco ha podido manejar y llevar el país por los caminos de una prosperidad para todos. Ya no es rentable tener un vehículo de estos. El precio tan elevado de las llantas, los aceites, todo lo que tiene que ver con estos vehículos, todo ha crecido, los peajes, el precio de los parqueaderos, todo. Lo único que no incrementa es el precio de la tabla de fletes que habían estipulado en el paro pasado. Ese nunca lo cumplió el gobierno. En Colombia existen unos 300.000 camioneros que mueven el 80% de la economía del país, de la mano de los campesinos que sacan al mercado sus productos agrícolas. El campesino ya lo dijo claramente, para nosotros es costoso sacar los insumos del campo. ¿Por qué? Porque del precio de los combustibles depende el mismo transporte, depende la canasta camionera. Entonces, todo esto conlleva a que tengamos un país no competitivo. Los colombianos denuncian que mientras ellos le venden petróleo a los Estados Unidos, en el país norteamericano, los ciudadanos pagan menor precio que ellos por un litro de gasolina. Y de la carretera nos vamos a las minas, otro sector en conflicto. Con el objetivo de encontrar respuestas a la crisis que viven los mineros artesanales colombianos, representantes del gremio se reunieron con voceros de las Naciones Unidas y la Iglesia para que estas instituciones sirvan de mediadores entre los reclamantes y el gobierno colombiano. Nosotros no estamos ni dentro de la política de este gobierno ni dentro de la legislación minera. Por lo tanto, no tenemos fomento, apoyo en todo nuestro desarrollo de la industria minera. Los representantes de este importante renglón de la economía colombiana expresan que el gobierno de Juan Manuel Santos debe cambiar su política minero-energética, que a todas luces beneficia únicamente a los grandes emporios de la industria internacional. La política minera de este gobierno es una locomotora a todo vapor para las multinacionales y un tren que choca a los pequeños mineros nacionales. Esa locomotora minera es para beneficiar directamente a las multinacionales y a las familias del establecimiento colombiano que se benefician de esos proyectos. Eso no beneficia en nada a la pequeña minería, y cuando nos referimos a la pequeña minería es la verdadera pequeña minería, que son los compañeros que están en la zona pacífica básicamente, que a partir del mazamorreo y a partir de algunos motores logran recoger
la producción fundamentalmente del oro. ¿Le queda algo a Colombia de la extracción del oro y carbón, que son los minerales que más se exportan? Absolutamente nada. Nosotros le pagamos a las compañías multinacionales para que saquen el recurso, produzcan violencia, desplazamiento, despojo, guerra, y al país no le queda absolutamente nada. Según el Plan de Desarrollo, que destaca al sector minero energético como la cuarta locomotora de desarrollo, para su impulso se promoverían las inversiones nacional y extranjera, para lo cual habría reglas de juego claras. También se habla del manejo ambiental y del buen uso de los recursos naturales. Sí, acaban de aprobar una ley que limita el uso del mercurio, pero no del cianuro. Y si bien el mercurio es muy contaminante, el cianuro también es contaminante. Lo reitero, con los parapolíticos y las agencias de cooperación elaboran la legislación colombiana, entonces hacen leyes como esa que lo favorecen a ellos y, por ejemplo, también crean leyes como aquella que le quita la posibilidad de la pensión por alto riesgo a los trabajadores de minería a cielo abierto, porque son ellas las que hacen minería a cielo abierto, pero se lo ponen a los trabajadores y a los pequeños mineros que trabajan en socavón, que son exactamente eso, pequeños mineros. Para los afectados, la situación se habría podido resolver si el gobierno hubiera atendido el pliego de peticiones presentadas a principios de agosto por los integrantes de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, conocida como MIA. Hemos presentado hoy al Gobierno Nacional un pliego de petición unificado que recoge la exigencia del campesino, de los afrocolombianos, de los indígenas y desplazados en el país. El gobierno nacional sabe nuestra problemática, sabe que las 5 locomotoras del desarrollo están ahogando a la economía campesina, están ahogando los recursos naturales, están ahogando a la población habitante de las zonas rurales en Colombia. El pliego de peticiones de la MIA plantea implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, acceso a la propiedad de la tierra, reconocimiento a la territorialidad campesina, participación efectiva de las comunidades en la formulación y desarrollo de la política minera, adopción de medidas y el cumplimiento de las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vialidad. Además solicitan protección a los productores frente a las importaciones, revisión de las políticas económicas que se han promovido en los últimos 30 años, incluidos los TLC, ya que no benefician a los productores nacionales. Corresponde con otras reclamaciones como es el sector salud, que también ha convocado paro nacional indefinido el 19 de agosto, de igual manera el sector del transporte de carga, la ACC. El momento político que vive Colombia en ese momento nos lleva a que la sociedad tiene que ser escuchada y uno de los mecanismos para que nos escuchen son las protestas sociales, son los paros y son las acciones políticas a las cuales nosotros tenemos derecho como pueblo colombiano. Son pocos los acuerdos alcanzados después de 15 días de protesta. La respuesta del gobierno ha estado más centrada en la represión y frases gastadas que en soluciones reales, lo que parece indicar que el conflicto está lejos de culminar. Parece que el diagnóstico realizado en 1946 por el líder Jorge Eliezer Gaitán, de que en Colombia hay dos países, el país político que piensa en su poder y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendido por ese país político, tiene absoluta vigencia en Colombia. Es un drama que los ciudadanos deben resolver.